Bienvenidos a la última sesión de Grupo Pequeño de marzo. Este mes hemos estado hablando sobre el camino de transformación que le permite a Dios renovar nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Nuestra transformación a la imagen de Jesús será evidente en la manera en que veamos ciertas cosas, en la manera en que podamos sentirnos con respecto a alguien y en la manera en que hablemos y actuemos. Veamos también a Pedro como ejemplo. Él era un pescador de oficio, pero permitió que Jesús le enseñara. Jesús dijo, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Pedro, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y encerraron gran cantidad de peces. Pedro estaba abierto a la dirección de Jesús, a pesar de que tenía más experiencia en lo referente a pescar. Cuando alguien está dispuesto a aceptar la dirección y la enseñanza de Cristo, la transformación puede ocurrir. Podemos ver esta transformación produciéndose en Pedro en Hechos 10. Pedro tuvo una visión en la que se le dijo que comiera los animales de la tierra, y él respondió que no come nada común ni impuro. Después se le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro, aunque insistía en que estaba en lo correcto, se tomó el tiempo para reflexionar sobre lo que eso podría significar. Después, él recibió visitas que lo llamaban a Cesarea porque Cornelio, un centurión y gentil, recibió instrucciones de un ángel para que invitara a Pedro a su casa. Para Pedro, un hombre judío, hablar con gentiles iba en contra de las normas sociales y de su propia comodidad. Aún como apóstol de Cristo, Pedro fue el principal responsable del pueblo judío, mientras que Pablo ministraba a los gentiles. Cuando Pedro aceptó reunirse con Cornelio, podemos ver que un cambio estaba sucediendo en él, impulsado por la visión que recibió. Finalmente, cuando Pedro y Cornelio hablaron, Pedro se dio cuenta de lo que Dios estaba tratando de enseñarle. En el versículo 28, Pedro dice, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar». Pedro no solo sintió un cambio interno en su entendimiento sobre los judíos y los gentiles, sino que también actuó en consecuencia de este sentimiento cambiado. Pedro predicó a Cornelio y a su hogar, y los bautizó en el nombre del Señor. Con el impulso de Dios, Pedro permitió ser transformado. Cuando nuestras acciones y palabras cambian, nuestra transformación evoluciona de un camino personal a uno compartido. Aunque pensemos que los demás no lo noten, la manera en la que hablamos y actuamos es un testimonio para las personas que nos rodean de la presencia de Dios en nuestras vidas. Considera ahora a alguien con quien has tenido dificultades para entablar una relación. Una perspectiva transformada puede comenzar al entender simplemente que no conocemos la historia completa de la vida y experiencias de alguien. Si tus acciones cambian para ajustarse a tu nueva perspectiva, ¿no sería obvio para los demás que algo es diferente? ¿Podrían las personas comenzar a preguntar qué impulsó este cambio en ti? Vemos esto con Pedro en Hechos 11, cuando comparte su transformación para que los demás puedan aprender de ella. Como discípulos de Cristo, se nos presiona constantemente a crecer en nuestro entendimiento de Dios y del mundo. Tenemos la responsabilidad de reflejar la renovación de nuestro entendimiento en nuestras acciones y palabras. A medida que maduramos en nuestra fe y nos transformamos, se espera que compartamos nuestra historia de fe con los demás. Esto es el discipulado. Animar a los demás a seguir a Jesús y ayudarlos en sus caminos personales. Debemos hacer esto con humildad. No es posible forzar a los demás a transformarse. Solo Dios puede transformar un corazón cuando un individuo se lo permite. La transformación es un camino que cada persona debe elegir tomar. Y no podemos decepcionarnos si no vemos que los cambios ocurren lo suficientemente rápido. Después de todo, nuestra propia transformación para ser más como Cristo es un proceso gradual y continuo. Nuestro amor por Cristo y la creencia en sus enseñanzas motivan nuestra transformación.
cuando buscamos su corazón y sentir. ¿Qué sentiría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Experimentemos el poder de Dios y su capacidad para transformarnos.